¿Qué es la ecología y cuál es su objetivo de estudio? La ecología es una ciencia para entender la naturaleza. Su objetivo es modificar las relaciones humanas con su entorno, en el sentido de hacer establecer interacciones más armónicas entre el humano y su medio ambiente. ¿Quiénes y cuándo definieron a la ecología como ciencia? Fue el biólogo alemán Ernst Haeckel quien acuñó el término ecología en el año 1869, y más recientemente también Charles J. Krebs en 1972. ¿Qué es el ecologismo y qué actividades pueden estar a cargo de un ecologista? Es el activismo de la ecología. Constituye un movimiento cívico que pretende aplicar los conceptos ecológicos al cuidado del ambiente y que busca un modelo de sociedad donde las personas puedan vivir en plena comunicación con la naturaleza y los demás seres humanos. Los ecologistas utilizan una amplia gama de herramientas para cumplir sus objetivos, desde limpiar pingüinos empetrolados en lugares donde hubo derramamientos de petróleo o en campañas de medios periodísticos para concienciar el resto de las poblaciones sobre las necesidades de cambiar pautas de consumo, hasta realizar gestiones para que dicte una ley para proteger un determinado animal, etc. ¿Cómo se relaciona la ecología y el ecologismo? La ecología es la ciencia de la que bebe el ecologismo cuando trabaja para conseguir ese mundo ambiental y socialmente justo al que aspira. ¿Qué importancia presenta el aire y el viento para los seres vivos? El aire es un medio por el cual se propagan olores y sonidos que permiten a los animales advertir la presencia de enemigos, presas o la posibilidad de encontrar pareja para reproducirse. También posibilita el vuelo de insectos y aves. El viento, aire, en movimiento, ejerce varias acciones sobre los seres vivos. Transporta de un lugar a otro los granos de polen, los frutos rojos y las semillas, así como pequeñas arañas y pulgones. ¿Cómo se constituye el aire? El aire está constituido por una mezcla de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases. ¿Qué es la presión atmosférica? Cada uno de los gases componentes del aire atmosférico está conformado por púsculos, que son atraídos por la gravedad del planeta y que, por su peso, ejerce sobre la Tierra. Esta presión se denomina presión atmosférica. Propiedades de los gases. Los corpúsculos que constituyen los gases se desplazan continuamente y en su trayectoria chocan entre sí, y su rumbo cambia a gran velocidad. Además de las colisiones entre corpúsculos, estos diminutos cuerpos también pueden chocar contra la superficie de los recipientes que lo contienen. El impacto permanente de los corpúsculos contra la superficie ejerce presión en todas las direcciones y sentidos. Los gases son compresibles, es decir, se pueden comprimir y logran que ocupen un volumen menor. Esto es posible porque entre sus partículas existen espacios sin materias, vacíos. Con sus movimientos, los corpúsculos de un gas tienden a ocupar todo el espacio disponible y atraviesan perforaciones imperceptibles a simple vista. Esta propiedad de los gases, llamada difusión, permite explicar por qué el tiempo de los globos se desinflan, aunque los cerremos bien. Las paredes elásticas de cualquier globo tienen pequeños poros. Cuando están inflados, la presión del aire interior supera la del ambiente y los corpúsculos atraviesan esos poros, aunque muy lentamente. La difusión de los gases se debe al movimiento continuo y veloz de los corpúsculos, en todas las direcciones y en todos los sentidos. De esta manera, se entiende que ocupen todo el espacio disponible y logren pasar a través de los poros. ¿Qué es la atmósfera y por qué presenta capas? La atmósfera es una capa de aire que envuelve y protege a la Tierra. Como no es uniforme en toda su extensión, en la atmósfera puede reconocerse varias capas concéntricas, cada una con sus características propias. Capas de la atmósfera y características. La capa más próxima a la corteza terrestre es la troposfera, que se extiende hasta unos 11 kilómetros de altura sobre el nivel del mar, pero varía debido a la forma geoide de la Tierra. En la troposfera se desarrolla la vida y posee casi la totalidad del vapor de agua que contiene la atmósfera. Allí también se concentra la mayor cantidad de oxígeno y ocurren fenómenos meteorológicos, como las lluvias, los vientos, las nevadas, etc. Por encima de la troposfera se halla la estratosfera, que llega a unos 50 kilómetros de altura. En esta capa se encuentra el ozono, gas de vital importancia porque filtra la mayor parte de las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol. Sobre la estratosfera se encuentra la mesósfera, que se extiende desde los 50 kilómetros hasta los 80 kilómetros y se caracteriza por un marcado descenso de la temperatura. En esta capa no hay vapor de agua ni ozono. Por arriba de la mesósfera se halla la ionosfera, llamada así por las descargas eléctricas provocadas por los gases que la conforman. Allí se reflejan las ondas de radio y televisión, posibilitando así su transmisión. A mayor altura,
Poco a poco los gases se hacen menos densos. La capa más externa de la atmósfera, la exósfera, puede extenderse hasta los 1000 kilómetros, donde el límite con el espacio exterior se hace difuso. Hola, ahora vamos a hablar de qué es el hábitat y qué ejemplos se pueden mencionar. Entonces el título sería Hábitat y nicho ecológico. Primera pregunta que podemos ver. ¿Qué es el hábitat y qué ejemplos pueden mencionar? El hábitat es una especie en el ambiente físico en el que transcurre su vida, en otras palabras, su domicilio. Y los ejemplos que yo puse son, ejemplo, el hábitat de una liebre es una madriguera, el hábitat de un mono es la selva, el hábitat de un ganso es la laguna, o sea, es el lugar donde se encuentra ese animal. Bien, y luego la siguiente pregunta que es, ¿qué es el nicho ecológico de una especie? Y bueno, aquí podemos ver la definición que el nicho ecológico es la combinación de las condiciones y de los recursos que permiten que una especie pueda mantener una población viable, determina su nicho ecológico. Y luego la siguiente pregunta es, ¿qué tiene que ver el nicho ecológico con las estrategias adaptativas de las especies? Y aquí podemos encontrarlo. Las estrategias adaptativas y el nicho ecológico tienen que ver porque se basan en las mismas características. Ejemplo, su forma de alimentarse, de protegerse, de relacionarse con las demás especies. Entonces tienen que ver estas estrategias adaptativas con el nicho ecológico porque son como lo mismo, contribuyen a las mismas características. Ahora continuaremos con el clima y el tiempo meteorológico. La primera pregunta es, ¿en qué se diferencia el clima y el tiempo meteorológico? Y acá lo podemos ver en el mapa conceptual que hice, en qué se diferencian ambos. El tiempo meteorológico es el estado en el que se encuentra la atmósfera en un momento y lugar determinados. En cambio, el clima es un factor muy importante para determinar la ubicación en un bioma terrestre específica en un área determinada. Ahí podemos ver en qué se diferencia. Luego la segunda pregunta, ¿qué elementos componen el clima? Y los elementos que componen el clima son la temperatura, la presión y la humedad atmosférica. Y la tercera pregunta es qué factores, tanto astronómicos como geográficos, hacen variar la temperatura y por qué. Y ahí están los cambios que vienen de la temperatura, que son los factores astronómicos, el movimiento de rotación terrestre y el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, que da origen a las estaciones. O sea que en ese proceso hay cambios que cambian la temperatura, obviamente. Y luego están los factores geográficos. Son aquellos que se relacionan con las características físicas del planeta con respecto a las características térmicas del aire en dicho lugar. Bien, esto da más a la tecnología. Y luego está la cuarta pregunta. ¿Cómo puede relacionarse el clima con los seres vivos? Y acá lo podemos ver. Su relación. Los seres vivos y el clima se relacionan porque ambos se afectan, como cuando hay altas o bajas temperaturas, o los seres vivos con los recursos. O sea que mutuamente tanto los seres vivos como el clima
se relacionan porque se afectan, no sé. Eso sería. Esta es mi reflexión de Laura Ucachi. Reflexión final individual que pregunta: ¿creen que podrían aplicar alguno de los contenidos vistos durante el año a su vida cotidiana? ¿Cuál? ¿Por qué? En este caso, yo en los contenidos creo que es el que más utilizo y bueno, sigo utilizando, que es el del clima, porque en eso, cada vez que salgo de mi casa o que tengo que ir a alguna parte, veo el clima y con respecto a eso puedo saber qué llevar o qué no llevar. Entonces eso es algo que el clima siempre lo solemos ocupar y lo sigo ocupando, y creo que es un tema que siempre se ocupa, ya que gracias a eso podemos entender cómo resultará el clima en el siguiente día o en el día. Solo eso. Bueno, hoy voy a hablar del suelo. Suelo y sus componentes. Gracias a los factores climáticos y la acción de seres vivos facilitan la permanente mezcla y transformación de los componentes del suelo y determinan la formación de capas sucesivas llamadas horizontes. Los horizontes son capas que constituyen el suelo. Hay 3 tipos de horizontes. El A está compuesto de bastante humus, organismos vivos y partículas minerales. El B tiene pobreza de humus, contiene mayor cantidad de material inorgánico y recibe materiales del horizonte A. El C está compuesto por fragmentos de la piedra madre. El conjunto de los 3 horizontes forman el perfil del suelo. Las propiedades que presenta el suelo son la textura, arenoso o franco, porosidad y permeabilidad. La pregunta individual era: ¿creen que podrían aplicar alguno de los contenidos vistos durante el año a su vida cotidiana? ¿Cuál y por qué? Sí, el tema de las capas atmosféricas. Ahora sé que aerosoles en específico pueden dañar gravemente la capa de ozono. Otra de las cosas es que sé el porqué de tanto calor. Hidrósfera. Esto del agua que circula permanentemente por la Tierra. Ciclo del agua. En la superficie de los cuerpos de agua, como los océanos, mares, ríos, lagos, etc., se produce constantemente vapor de agua, que se incorpora a la atmósfera. A cierta altura, las bajas temperaturas provocan que el invisible vapor de agua se condense en gotitas, que se adhieren a las partículas sólidas del aire formando nubes. Cuando esas gotitas se vuelven muy pesadas para mantenerse en el aire, precipitan en forma de lluvia. Parte del agua líquida que se precipita vuelve a los océanos, mares, ríos, lagos y arroyos. El resto se filtra en el suelo en forma de napas y los ríos subterráneos que muy lentamente desembocan en los mares. Propiedades del agua. Capacidad calórica. El agua cambia su temperatura con lentitud porque puede almacenar gran cantidad de calor sin que su temperatura modifique mucho. Esto ayuda a proteger a los organismos de los cambios repentinos de temperatura. Solvente. El agua es un solvente universal, ya que puede disolver una enorme variedad de materiales. Debido a su capacidad solvente, transporta nutrientes disueltos en los océanos, mares y ríos. Esto ayuda a los organismos acuáticos que aprovechan de los gases que transporta. Tensión superficial. Las partículas que se ven en la superficie de este líquido tienen mayor fuerza de cohesión que las restantes. Por eso la superficie acuática se comporta como una membrana que puede soportar cierta tensión sin romperse. Esto permite que algunos insectos puedan caminar sobre el agua. Capilaridad. Causada por las fuerzas de cohesión y adhesión entre corpúsculos, esta propiedad permite a cierto volumen del agua vencer las fuerzas de gravedad. Gracias a esta propiedad y el poder disolvente del agua, las plantas pueden absorber el agua y los nutrientes por las raíces. Dilatación anómala. Cuando cierta cantidad de agua pierde calor y por lo tanto disminuye su temperatura, disminuye también su volumen. Sin embargo, este fenómeno se produce hasta que cierta porción del agua llega a los 4 grados. Si esto continúa en descenso de temperatura, esa cantidad ya no se contrae y dilata gradualmente. Durante la transformación de este líquido a sólido, esa cantidad de agua aumenta su volumen una onceava parte. Sin esta particularidad, los ríos y lagos se congelarían completamente y los organismos pobladores no existirían.